Amén. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. ¿Cómo están ustedes? Siempre un gusto el verlos. Es una bendición el poder compartir con ustedes. Sí, yo me acuerdo cuando tenía 12 años, un primo que tengo yo, que es 1 año y medio mayor que yo, me invitó a la iglesia para aprender a tocar guitarra. No aprendí muy bien, pero me quedé en la iglesia. Entonces, eso fue bueno, conocí al Señor y en aquellos años, con el hermano Nino, tocábamos estos himnos, alabad a Jehová. Y ahí yo los aprendí y con esos himnos aprendí a tocar guitarra, entonces me gustan mucho. Hoy en día existen muchas canciones y muchos himnos y muchas alabanzas que son muy bonitas e inspiradas por el Señor. Pero estas también, ¿sí? Y llena mi corazón el poder cantarlas porque al final el objetivo de ellas es poder guiarnos en la adoración y en la proclamación de las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Amén? Ok, hoy día vamos a comenzar con una historia. Antes de que lo coloquen, bueno, yo lo puse, no importa. Hoy día vamos a comenzar con una nueva serie de sermones. Está bien, no, el problema fue mío que no te lo dije, perdón. Pero hoy día vamos a comenzar con una historia. Corría el año 1999 de nuestro Señor Jesucristo. No, un poquito más, creo que era el 2000, 2001. Yo me congregaba todavía en una iglesia en la periferia de Santiago, Comuna El Bosque, para los que nos estén viendo de ese otro lado. Y sí, la iglesia era bien particular y había un hermano en especial que siempre llamó mi atención, el hermano Carrillito, le decíamos nosotros, de apellido Carrillo, pero ya era un hermano mayor y todos le decíamos con mucho cariño Carrillito. Resulta que Carrillito tenía un compromiso delante de Dios, él había asumido un compromiso delante de Dios de todos los días de su vida ir a orar a las 6 de la mañana al templo. ¿Sí? Invierno, o sea, otoño, invierno, primavera, verano. Lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. Todos los días Carrillito iba y a las 6 de la mañana estaba orando en el templo. Habían momentos en los cuales se entusiasmaban otras personas y lo acompañaban, y habían grandes y largas temporadas en las cuales nadie más se entusiasmaba y solamente iba Carrillito. Resulta que Carrillito era bien cuestionado por su práctica. Uno dice, pero ¿quién cuestiona a alguien que va a orar todos los días a las 6 de la mañana? Resulta que el hermano Carrillito, su esposa y sus hijos dejaron de ir a la iglesia. Él iba a orar todos los días, la familia de él iba en un comienzo a la iglesia, fueron por hartos años, pero después de un tiempo, en un momento, la esposa no fue más, los hijos no fueron más, se alejaron del Señor los hijos y Carrillito fielmente continuaba yendo a orar. Y me acuerdo que una de las críticas que normalmente siempre le hacían a Carrillito era, ¿y qué saca con orar tanto? ¿Qué saca con orar tanto si resulta que la esposa ya no va más a la iglesia, los hijos dejaron de ir a la iglesia y se descarriaron, se fueron todos a Egipto, se volvieron todos a Egipto, o sea, se alejaron todos del Señor y Carrillito seguía orando. Llegó un día, porque claro, cuando en aquellos años yo tenía más o menos, yo conocí a Carrillito a los 12 años, cuando empecé a ir a la iglesia, y él ya era una persona de cerca de 60 años, entonces después de varios años más, Carrillito, después de casi 20 años, Carrillito falleció. O sea, primero se enfermó, no pudo por lo tanto seguir yendo a la iglesia y falleció Carrillito al cabo de 1 o 2 años de enfermedad y no fue más a orar. Durante el tiempo que estuvo enfermo no pudo ir más a orar. Algo muy particular, yo en alguna oportunidad fui a orar y estuve orando con Carrillito. Y Carrillito siempre oraba por la iglesia, oraba por su familia, oraba por sus hijos fervientemente, pero también oraba fervientemente por la iglesia, por el grupo de hermanos, por el pastor, por el liderazgo. Y Carrillito enfermó, dejó de ir a orar, falleció. 2 años después que Carrillito dejó de orar,
la iglesia, yo ya no estaba y me había ya cambiado, me había casado con Salomé, incluso estábamos asistiendo a otra iglesia. Y yo me enteré, obviamente, porque mi mamá seguía yendo a esa iglesia, mis padres, mi papá y mi mamá, y Carrillito, después más o menos de 2 años que él falleció, la iglesia se dividió así, pero terriblemente. Hubo un quiebre muy, muy fuerte dentro de la iglesia, al punto, y esto siempre da vergüenza y siempre da pena, pero al punto que hubo una pelea a golpes dentro de la iglesia, donde personas que se rebelaron contra el liderazgo del pastor quisieron agredir al pastor, quisieron golpearlo, y alguien por ahí salió a defenderlo, y se agarraron y se enfrascaron en una pelea a golpes que tuvo que llegar la policía. Para separarlos, le pusieron restricción al pastor para entrar a la iglesia y tuvo que entrar el pastor, que fue mi pastor durante muchos años. Yo conocí al Señor en esa iglesia. Y tuvo que entrar el pastor con resguardo policial porque querían golpearlo, a buscar las cosas de su oficina. Y se fue. Ustedes me dirán qué tiene que ver eso con Carrillito. Yo durante años me pregunté, ¿fue efectiva la oración de Carrillito? Y después de algunos años más, reflexionando y meditando, llegué a la conclusión, ustedes pueden llegar a otra conclusión, pero mi conclusión fue que las oraciones de Carrillito sostuvieron nuestra iglesia por mucho tiempo. Porque la iglesia venía con quiebres fuertes dentro del liderazgo, pero bastó con que Carrillito dejara de orar durante 2 años por la iglesia y todo terminó por romperse, porque había una carencia de oración. Pero la persona que persistía orando por la iglesia era Carrillito, él no se cansaba. Independiente si habían temporadas en las que habían 100 personas en la iglesia o habían temporadas en las que había 20, Carrillito seguía orando con el mismo fervor y la misma pasión. Entonces, cuando Carrillito ya no estuvo, las personas siguieron pensando que lo que mantenía la iglesia en realidad eran las actividades, la buena planificación, el buen predicador, y no se dieron cuenta que lo que sostiene a la iglesia es la relación con Dios, es la oración. Y en este caso, un hombre piadoso que persistió y no se cansó en la oración, pudo afectar la vida de toda una congregación. Como ya dijimos, hoy vamos a comenzar con una nueva serie de sermones que se va a tratar de la oración. Sobre el tema de la oración podríamos estar predicando 1 año y tal vez más, pero lo vamos a acotar solamente a 5 predicaciones. Esta es la primera. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es la oración? Para eso voy a tomar 4 citas que encontré que son muy buenas. El Catecismo de Astete dice que la oración es elevar el corazón a Dios y pedirle mercedes. Bueno, yo sé que aquí hay varios que le piden mercedes al Señor con otro significado. Aquí es las bondades, ¿no es cierto?, el favor de Dios. Eso dice el Catecismo de Astete. San Agustín de Hipona dice que la oración es la respiración del alma. Cuando tú oras, le das a tu alma la posibilidad de respirar, de encontrar un nuevo aliento. Clooney, George Clooney, Clooney, dice que la oración es el aliento viviente de la iglesia de Cristo. Qué bonito. La oración es el aliento viviente de la iglesia de Cristo. Y por último, Francisco Lacueva menciona que la oración es toda comunicación amorosa entre el alma humana y Dios. ¿Sí? Podríamos decir que de manera básica la oración es una conversación entre Dios y el hombre. ¿Sí? Fíjense que no es un monólogo entre William y Dios. O sea, William le transmite. La comunicación ocurre cuando existe un emisor, un receptor y una retroalimentación. Si yo miro al Mati y le hablo, y el Mati
de hecho, si el Mati me asienta con la cabeza, hay una retroalimentación, hay una respuesta de él, se produce comunicación. Pero cuando yo estoy mirándome la mano y conversando y conversando y conversando, eso no es conversación, sencillamente estoy hablando, porque no hay una retroalimentación. Ahora, en la oración, el creador de todo lo que existe escucha a su creación para luego intervenir en la historia de la humanidad. Dios nos brinda la posibilidad de, por medio de nuestras oraciones, afectar la realidad de nuestro mundo presente. Existe una tensión entre algunos defensores de dos posiciones opuestas en este tema de la oración, sobre el asunto de cómo funciona la oración. A ver, ¿Dios escucha la petición del hombre y la obedece? ¿O Dios cumple su propósito en la historia o el deseo que Él manifiesta independiente de la oración del hombre? O sea, ¿el hombre controla a Dios por medio de la oración? ¿O en realidad la oración no importa para nada porque Dios va a hacer su voluntad igual? Ustedes pueden decir, bueno, obviamente la respuesta está en el centro. Sin embargo, yo he escuchado personas de los dos extremos, donde dicen, no, yo no, con que ores una vez con eso basta. Porque si Dios lo quiere hacer, lo va a hacer, y si no lo va a hacer, no lo va a hacer y punto. Sobre eso podríamos discutir largamente y tal vez ustedes tienen diferentes posiciones sobre este asunto. Solo voy a decir hoy que la Biblia enseña que Dios es soberano. Dios cumple su voluntad y no está limitado ni está obligado por nada ni por nadie. Dios es soberano y a la vez nos ha permitido orar, interceder, rogar, clamar por situaciones o personas específicas. Por supuesto que esto no es solo algo simbólico, como el libro de reclamo. ¿Conocen los libros de reclamo, no es cierto? En Chile, cuando tú estás enojado y vas a la tienda y dices, pero ¿cómo es posible? Dice uno, las personas te dicen, bueno, ahí está el libro de reclamo, caballero. Escriba su queja. Y uno va enfurecido y utiliza las palabras más altisonantes y más ofensivas que puede encontrar dentro del correcto uso del español, ¿no es cierto? Y coloca, pero ¿cómo es posible? Y bla, 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 bla. Y escribes en el libro de reclamo y después lo cierras y te vas satisfecho porque les dijiste todo lo que querías decir. Yo siempre me he preguntado, ¿alguien leerá eso? ¿Esos libros de reclamo? Tal vez sí, tal vez no. Pero, no sé, a veces muchas personas sienten que la oración es como un libro de reclamo de Dios. Es como que la hermana Doris va delante del Señor y dice, ¿cómo, Señor, es posible? Y bla, bla, bla. Y el Señor le dice, Gabriel, anota, porfa, y se va. Pareciera que puede que la oración no tenga ningún tipo de efecto. Sin embargo, claro, porque argumentan Dios es soberano y Él cumple su propósito y punto. Sin embargo, la posibilidad que los seres humanos tenemos de usar la herramienta de la oración no anula la voluntad de Dios, no anula la soberanía de Dios. Vemos que Dios nos manda a orar, vemos que Dios escucha las oraciones, vemos una conversación muy interesante entre Abraham y Dios, ¿se acuerdan? Y que Abraham dice, y si hubieran 50 justos en la ciudad, y si hubieran, no me acuerdo, 20 justos, y si hubieran 10 justos, hay una conversación y una intercesión de parte de Abraham. Y Dios lo escucha y Dios conversa con Abraham. Pero eso, que la oración tenga un efecto, no anula la soberanía de Dios. Dios sigue siendo soberano. Claro, hay un misterio que cuesta ahí engancharlo. Tal vez una forma más poética de plantear este asunto es diciendo que Dios es un caballero. Por lo tanto, no interviene si no se lo piden. Allí está la necesidad de un agente humano que solicite la intervención divina en la experiencia terrenal, pero no debiéramos pensar que todo será hecho como lo deseamos, sino más bien que si solicitamos que Dios intervenga en algo, debiéramos estar dispuestos a que Dios intervenga, ¿me entienden? Pero eso significa que Él haga lo que sabe es lo correcto para esa situación. A veces nosotros queremos orar a Dios, pero que Dios conteste la oración de la forma en que yo creo que es lo correcto. Pero si tú estás pidiendo ayuda, si tú estás buscando un ser superior, si estás buscando a Dios en oración para pedir su ayuda, tú tienes que estar dispuesto a que las cosas se hagan como Dios quiere, no como tú quieres.
Es un tema muy interesante e intrigante, por lo que debemos acotar un poco lo que deseamos abordar hoy en esta predicación. Por eso voy a tomar como texto base Santiago 5, 13 al 16, donde dice de la siguiente manera: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Quisiera invitarlos a que revisemos juntos 3 verdades sobre la oración que están en este pasaje. Entonces, ¿cuántas vamos a ver? 3, ¿qué? 3 verdades, excelente. Eso era para saber cuántos estaban atentos. Ok, primera verdad. La oración puede afectar la realidad emocional de las personas. Esa es la primera verdad. Fíjense que la primera parte del verso 13 del pasaje que leímos dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración, orar, amén. La verdad es que yo no me acuerdo mucho de mis abuelos, ni mi abuelo paterno, ni mi abuelo materno. Pero sí me acuerdo, bueno, mi abuelo paterno falleció cuando yo era muy pequeño. De hecho, nunca he tenido claro si ya había nacido o no. Pero mi abuelo materno falleció cuando yo tenía 12 años. Entonces no tuve la oportunidad de compartir tanto con ellos. Pero hay algo que sí me acuerdo mucho de José Ulloa. José Ulloa fue el papá de mi mamá. Y siempre recuerdo que él decía: la vida no es un camino de flores. La vida es difícil. La vida no es un camino de flores. Qué verdad más profunda, ¿verdad? Salomé lo dijo en algún momento durante la moderación: la vida es difícil, no es fácil. La existencia del ser humano se compone de momentos, se compone de cortos instantes que van construyendo la vida. Y muchos de esos instantes, muchos de esos momentos son momentos difíciles, son momentos que son tristes. Hay alegrías, por supuesto, pero hay muchos en los cuales la pasamos mal. No existe nadie en este mundo, no ha existido ni existirá nadie en este mundo hasta que venga Jesucristo que nunca haya sufrido. Alguien que no enfrente dificultades en su experiencia diaria. Podríamos decir Adán, cuando estaba en el paraíso, pero resulta que Adán, después que salió al paraíso, sufrió. Entonces no hay nadie que no haya sufrido. Sí. Probablemente haya enfermedades psiquiátricas que dan la percepción de la ausencia de sufrimiento o dolor, no sé, pero estamos hablando de temperamentos normales, ¿no es cierto? O sea, que están dentro de una normalidad. Vivimos en un mundo caído, en un mundo que está manchado por el pecado, y desde que nos hicimos echar del paraíso, como dice un buen amigo mío, nos toca escoger entre lo menos malo. En otras palabras, solo nos queda darnos cuenta que nuestra vida no es perfecta. La vida, ¿les cuento un secreto? La vida no es perfecta. Puede ser que estemos satisfechos con lo que somos o tenemos. Sin embargo, nuestra realidad es imperfecta y dista mucho de ser un cuento de hadas. Yo les puedo preguntar a ustedes: ¿están satisfechos con su vida? Y probablemente espero que muchos o la mayoría de ustedes digan: sí, estoy satisfecho con mi vida. Pero si les pregunto: ¿tu vida es perfecta? ¿Tu vida es como la de Blancanieves? Bueno, ahí ya cambia la pregunta, ¿no es cierto? Son dos cosas diferentes. El dolor como experiencia física es algo muy recurrente, por no decir diario. En nuestra realidad siempre está presente el dolor.
a la vez que el sufrimiento como una experiencia psicológica también siempre está presente. Ya hemos dicho en otras predicaciones que el dolor es inevitable porque es una experiencia física. Voy caminando y sin querer me pego en el pie y me duele. Pero el sufrimiento es opcional, porque yo puedo decidir no sufrir por los próximos 20 años porque hace 20 años atrás me pegué en un pie. Suena chistoso, pero yo conozco personas que dicen, es que pastor, usted no sabe lo que me hizo, es incircunciso de mente y corazón. ¿Y cuándo le pasó a su hermana? Hace 50 años atrás. Es que él nunca me dio una explicación por lo que me hizo. ¿Y cuándo pasó eso? Hace 70 años atrás. Y no es chiste, yo conozco a alguien así. ¿Se dan cuenta? Que alguien te hiera, tú no lo puedes evitar. Permanecer en el sufrimiento, eso sí lo puedes evitar. Dios nos creó y aunque el pecado entró en nuestra existencia para perturbarnos y dañarnos, la realidad es que las emociones que experimentaron siempre fueron parte del diseño. En el diseño del ser humano siempre estaban las emociones. Claro, el odio, por ejemplo, y otras emociones pecaminosas no estaban en el plan original de Dios. Pero el ser humano fue creado por Dios con emociones. Si no tuviéramos emociones, nos perderíamos de lo sensible, de lo que no es material, de lo que no es físico. Estaríamos limitados para disfrutar de una dimensión que no es tangible o palpable. Dios nos creó con emociones para que ellas fuesen una bendición para nuestra existencia y una manera de relacionarnos con Él. Nuestra máxima experiencia sensible y emocional es y debe ser Dios. Cuando entró el pecado en la raza humana, alteró ese diseño original y trajo consigo la experiencia del sufrimiento, de la aflicción. Aunque muchos podrían pensar que eso fue algo negativo, que en muchos sentidos, por supuesto que lo fue algo malo. No pudo terminar con nuestra relación con Dios. Aunque se dañó nuestra experiencia en este mundo, el pecado no pudo terminar con la relación con Dios. Nunca el dolor o el sufrimiento podrán terminar con tu relación con Dios. Nunca podrán extinguir tu experiencia con el Creador. Pues Él, Dios, nos entregó una herramienta para que en medio de esa aflicción, en medio de la desesperación, en medio del sufrimiento, nosotros podamos ir y volver a Él. Aún Adán y Eva, los primeros pecadores, tuvieron la oportunidad de volver a Dios y comunicarse otra vez con Él. Esa herramienta es la oración, es la conversación con Dios. Dios nos entregó una manera de elevarnos por sobre nuestra realidad presente e ir a la presencia de Dios en búsqueda de ayuda y de consuelo. Eso es la oración, esa herramienta que Dios te entregó para sobreponerte a las realidades presentes y buscar ayuda a Dios para salir de tu aflicción. Por eso Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Ore. Porque la herramienta que Dios nos dio para salir de la aflicción, para sobreponernos a los malos tiempos, a las malas experiencias, es la oración. La oración puede afectar la realidad emocional del que ora. Y Dios quiere que nosotros oremos cuando estemos en aflicción, porque eso va a hacer que te sobrepongas a las emociones de sufrimiento y de aflicción que existen en tu vida. Ok, entonces la primera verdad es, la oración puede afectar la realidad emocional de las personas. O si no, Dios no nos hubiese mandado a orar. O si no, el Espíritu Santo nos hubiese guiado a Santiago empezar con ese versículo. ¿Está alguno afligido entre ustedes? Que ore. Tu realidad emocional puede ser transformada
por medio de la oración. Ok, segunda verdad. La oración puede afectar la realidad física de las personas. Fíjense cómo continúa Santiago. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Vivimos en un tiempo, en una sociedad que está bajo el engaño del materialismo. Muchas personas, amparados por una pseudociencia y amparados por filosofías que ignoran en muchas ocasiones conscientemente la dimensión espiritual del ser humano y de la creación, tratan de convencernos de que todo lo que existe es lo físico y lo material, que esto es lo verdadero, que lo espiritual y lo esotérico y lo misterioso, eso es invento de gente que no sabía de ciencia. Pero eso son pseudocientíficos, son personas que han decidido cerrar sus ojos a la verdad. Presumen que más allá del alcance que la mente puede tener sobre nuestros propios cuerpos, como procesos biológicos, químicos, ¿sí? No existe algo así como una intervención espiritual, mucho menos decir divina, en nuestra experiencia física. Estas ideas son muy dañinas, porque si eso fuese cierto, entonces orar a Dios no tendría ningún sentido. ¿Por qué? Porque ¿para qué orar? Pedir a un ser no físico como Dios que intervenga en la realidad física. Si creemos que lo único real es lo físico, entonces Dios no existe. En el mejor de los casos, nosotros que somos físicos, somos Dios, que algunos lo creen así. Lo más triste de esto es que muchas personas que se dicen cristianas, pero que hay muchas personas que se dicen cristianas, pero que enseñan que Dios ya no interviene de esta manera como lo hacía en el Nuevo Testamento. Aquellas personas no pueden creer que aún Dios sigue sanando enfermos y dando vista a los ciegos. Están convencidos en la existencia de Dios e incluso creen que Jesucristo murió por sus pecados y resucitó para su justificación. Sin embargo, cuando leen pasajes como Santiago 5, 14 al 16, el que acabamos de leer, dicen eso era para aquel tiempo, no para nuestro tiempo. ¿Por qué? ¿Es que acaso Jesucristo no es el mismo ayer, hoy y por siempre? ¿Es que Dios solo tenía poder para sanar enfermos en el primer siglo? ¿O tal vez el problema es que los avances de la ciencia, de la medicina, dejaron obsoleto a Dios? ¿Es que ya encontraron todas las respuestas para sanar cualquier enfermedad? Yo creo que si algo nos dejó el COVID-19, además de dolor, tristeza, cuarentenas y mascarillas, es la realidad de que el ser humano no puede solo. Existen demasiadas cosas que están mucho más allá de nuestra capacidad y aún no nos hemos ni siquiera acercado a poder decir que tenemos todas las respuestas, que podemos sanar cualquier enfermedad. Por lo tanto, Dios no está obsoleto. Está demostrado que lo físico no es todo lo que hay. Dios es Dios y Él sigue teniendo el mismo poder del primer siglo cuando se escribieron estas palabras. Dios es Dios y Él sigue siendo el mismo que inspiró a Santiago a escribir su carta. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios no ha cambiado y sigue deseando que oremos para que así Él intervenga en nuestra realidad física.
Puede que eso no le guste a algunos y que intentan probar que ya no necesitamos a Dios. Puede que eso provoque que algunos estudiosos de la Biblia, y no estoy en contra de estudiar la Biblia, sino que algunos estudiosos de la Biblia nos digan que no hemos comprendido el contexto histórico en que fueron dichas esas palabras. Pero estoy convencido que Dios sigue teniendo el mismo poder siempre, que Él no ha cambiado y que sigue deseando que le pidamos en oración que intervenga en la realidad física de las personas, que oremos a Él, a Dios, por sanidad para quienes están enfermos, por libertad para quienes están atados a hábitos ocultos, pecaminosos, que avergüenzan y que no permiten vivir en santidad. Dios aún sana y aún quiere sanar. Dios no ha cambiado y el poder de la oración para afectar nuestra realidad física tampoco ha cambiado. Aunque la filosofía materialista ha contaminado la iglesia de Jesucristo para hacer pensar que Dios ya no sana, que existen cosas por las que ya no debemos orar porque están fuera del rango de lo que Dios hace hoy, aunque ese modo de pensar quiera convencernos de que orar nos sirve de mucho en algunas ocasiones, cuando te dan un diagnóstico final, por ejemplo, o cuando estás contento y parece que todo está bien, pareciera que no tenemos que orar. Permítanme decir algo con total y absoluta convicción y certeza bíblica: Dios sana y Dios salva. Eso dice la Biblia, eso enseña la Biblia. Dios no ha cambiado, Dios sigue obrando y lo seguirá haciendo. Por eso Él desea que oremos, que le pidamos su intervención en este mundo físico y que dejemos que lo espiritual, que lo eterno, inunde lo presente y temporal. Que su poder sea evidente para todos. Dios anhela escuchar las oraciones de aquellos que estamos convencidos que Él tiene el poder para hacer cualquier cosa que se le pida. Dios desea escuchar tu oración. Entonces, ¿cuál fue la segunda verdad? La oración puede afectar en la realidad física de las personas. Por lo tanto, oremos y pidamos la intervención de Dios en tu realidad física, en mi realidad física. Si estás enfermo, si ves a alguien enfermo, ora por esa persona y pídele a Dios que la sane. ¿Por qué no? ¿O es que Dios no es el mismo? Tercera verdad, el alcance de la oración, hay un video, tenemos el audio para el video, ¿no? ¿Sí? Oración, una conversación con Dios. Conversamos mucho con personas todos los días. La oración es una conversación con nuestro Creador. Puede ser difícil y pareciera ser unilateral. A veces nos preguntamos si nuestras oraciones son escuchadas o si tienen algún efecto. En Wycliffe sabemos que la oración es esencial e influye de manera práctica en la traducción de la Biblia. Un par de ejemplos. Sam tenía 5 años cuando él y su familia empezaron a orar por el pueblo Rapanui de la isla de Pascua. Los Rapanui no tenían la Biblia en su lengua y aún no había llegado ningún traductor para ayudarlos. Sam empezó a orar a Dios para que enviara un equipo de traductores. Un día, la familia de Sam recibió una carta de un amigo que trabajaba en Wycliffe. Él les contaba que alguien había sido designado para la lengua Rapanui en la isla de Pascua. Esto lo sorprendió porque no le habían dicho a él que Sam estaba orando por los Rapanui. Más tarde, Sam recibió una carta del equipo de traductores que estaba en la isla. Le decían que el interés de ellos por la isla había empezado cuando él empezó a orar.
A veces Dios contesta las oraciones Dice que pronto, las otras respuestas de la veces los oración a resultados veces se son ven mucho instantáneas, pero a después. veces pasan muchos En noviembre de años. 1983, Por ejemplo, en David y Ray empezaron a orar para que los Juni de Sudán, una comunidad lingüística de más de 40,000 habitantes, tuviera la Biblia en su lengua. En mayo de 1986, Jerry y Jan empezaron a orar y en marzo de 1990, Jane y Margie empezaron también. Pasó el tiempo. Por fin, en agosto de 1990 hubo una gran noticia. Cuando comenzó Resulta que el mismo mes en que David y Ray empezaron a orar, un joven Juni se convirtió a Cristo. En mayo de 1986, cuando Jerry y Jan empezaron a orar, ese joven se matriculó en la carrera de teología. Después estudió lingüística y traducología para poder traducir la palabra de Dios para la gente de su pueblo. Y en marzo de 1990, el año en que Jane y Margie empezaron a orar, inició sus estudios de traducción de la todo Biblia. esto de forma paralela y sin Hoy día, después de 30 años de oración por los Juni, ya ellos tienen todo el Nuevo Testamento en su lengua. Nuestras oraciones importan mucho, ya sea que los resultados se vean pronto o mucho después, ya sea que oigamos o no cómo Dios las contesta. Pueden cambiar la vida de miles que aún no tienen la palabra de Dios en su lengua. Orar es una conversación que importa mucho más de lo que podamos imaginarnos. Empecemos esa conversación juntos. Puedan verlo completo. Y es muy interesante porque va mostrando cómo una conexión acá de un niño que empezó a orar y después le llega una carta diciéndole que su oración fue contestada y por alguien, el que escribe la carta no tenía idea que ese niño estaba orando. Y después resulta que otro empezó a orar por otra cosa y que era justo lo que necesitaban acá. Y Dios va estableciendo las conexiones de la oración para que las personas oren por lo que se necesita y Él pueda contestar esas oraciones. Es muy bueno el video, lamentablemente no tuvimos el audio. Espero que en las casas lo hayan podido escuchar con audio. Ok, la tercera verdad entonces, es que el alcance de la oración sobrepasa la realidad presente de quien ora. Santiago continúa diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La oración no se fundamenta en lo que nosotros podemos o no podemos hacer. De hecho, oramos porque sabemos que algo está fuera de nuestro alcance y queremos pedirle a Dios que intervenga porque consideramos que es muy difícil o imposible. La oración no se fundamenta en nuestro carácter o en nuestra consagración. No oramos porque seamos lo suficientemente dignos para ir a Dios o bastante buenos para que Dios tenga que escucharnos. Porque si tú piensas que estás lo suficientemente limpio para ir a la presencia de Dios en oración, quiere decir que no has entendido quién es Dios, no has entendido quién eres tú y no has entendido qué es la oración. El alcance de nuestras oraciones sobrepasa por mucho nuestra realidad, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Oramos, pero muchas veces ni siquiera entendemos de manera plena qué es lo que estamos pidiendo. Oramos por algo, pero no sabemos los resultados que esa respuesta puede tener sobre nuestra vida y sobre la vida de aquellos por quienes oramos. Por ejemplo, la iglesia en el libro de los Hechos estaba orando por Pedro. ¿Se acuerdan de ese caso? Porque Pedro estaba preso. Y resulta que Pedro fue liberado milagrosamente por Dios y corrió a donde estaban todos juntos y les golpea la puerta y va. ¿Se acuerdan del nombre de la chica, no? ¿Cómo se llama? Barrode, mira y ve que es Pedro. Y no abre la puerta de la emoción y le va a contar a los demás, Pedro está en la puerta. ¿Y qué pasó con los discípulos? No creían. No me acuerdo si la palabra que usa es fantasma o espíritu, pero pensaban que era como una aparición, pero Pedro si está en la cárcel. Pero estaban orando por Pedro. ¿Se dan cuenta, no? Hay veces que nosotros oramos y pedimos, pero no tenemos claro qué es lo que Dios va a hacer
por medio de nuestras oraciones. Muchas veces ni siquiera entendemos lo que estamos pidiendo con claridad. No creyeron que era Él. Dice la Biblia que los discípulos pensaban que era un fantasma. Cuando yo tenía 18 años, oré y le dije a Dios, envíame donde tú quieras. Y yo siempre pensé que eso iba a ser China, India, África o Europa. Y resulta que 3 años después estaba en un colegio haciendo clases de religión. Mi oración fue, heme aquí, Señor, aquí estoy. Yo supuse que si me disponía así, el Señor me enviaba al fin del mundo. Y me envió al fin del mundo, me envió a Chile, a un colegio que estaba a 3 cuadras, a 3 calles de la casa donde había vivido durante años. Cuando René Mancilla les informó como iglesia que dedicaría todo su tiempo para ser pastor en Karlsruhe, ustedes oraron para que Dios enviara un pastor para el grupo hispano de la FG en Stuttgart, pero nunca pensaron que iba a llegar un pastor tan apuesto como yo. Me acuerdo que estaba conversando con una persona hace tiempo atrás cuando llegué, estaba William también, no sé si se acuerda William de esa conversación, y esta persona me dice, sí, porque en la iglesia hay muchas cosas que cambiar. Y yo he estado orando durante años para que el Señor envíe a alguien, a un pastor al 100% para que haga esos cambios. Entonces yo le dije a esta persona, amén, yo creo que estoy aquí resultado de las oraciones de ustedes, pero mi pregunta es, si Dios considera los mismos cambios que tú estás pensando, porque tú oraste por un pastor, porque ves muchas cosas que hay que arreglar en esta iglesia, pero Dios me trajo para arreglar esas cosas, para cumplir las expectativas de esa persona o para hacer otra cosa. No digo que no, porque a lo mejor la hermana realmente tenía una visión muy clara y Dios le estaba mostrando. Pero el punto es que Dios me trajo y no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Sabemos que vamos a servir juntos. Nos toca orar y pedir a Dios su respuesta. Nos toca orar y pedir a Dios. Su respuesta no depende de nuestras habilidades ni de nuestras preferencias. Elías oró y Dios detuvo la lluvia por 3 años y 6 meses. Luego volvió a orar y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. ¿Tenía Elías alguna cualidad o poder para hacer llover o que no llueva? ¿Había estudiado meteorología Elías? Por supuesto que no. ¿Tenían las personas del video, que vimos pero no escuchamos, el poder para lograr mover el corazón de las otras personas para que vayan a traducir la Biblia? No, no tenían ese poder. ¿Estaban ustedes en la posibilidad de cambiar mi corazón y el de mi esposa para convencernos de venir aquí a servir junto a ustedes? No, no tenían esa facultad. De hecho, muchos de los que están acá no estaban cuando eso pasó. Cuando oramos, no se trata de nosotros. Cuando oramos, el alcance o el impacto de esas oraciones está mucho más allá de nuestra realidad. Está mucho más allá de nuestra capacidad de entender. Las oraciones no están determinadas por nuestra realidad. Porque incluso cuando nosotros creemos entender lo que nos falta y por eso lo pedimos, yo les aseguro que en más del 50% de las veces lo que pasa es que tampoco entendíamos todo. Y vemos que cuando Dios contesta la oración, no la contesta de la forma en que nosotros pedimos. Yo tenía un hermano en la iglesia donde crecí, había un hermano que él ya no oraba por los enfermos, dijo, porque cada vez que oraba por un enfermo, al día siguiente morían. Así que decía, no me manden a mí a orar por los enfermos. Pero claro, uno ora por los enfermos con fe, creyendo que Dios los va a sanar. Pero el que sabe, el que conoce, Él es Él. Amén. Pero eso no quiere decir que yo no voy a orar más. Ok, entonces la tercera verdad es que el alcance de la oración sobrepasa la realidad de quien ora. Hermano, ora, porque Dios te va a sorprender con tu oración,
Porque la realidad del poder, el alcance de la oración, no depende de cuánto tú entiendes de la situación. Puedes que ni siquiera entiendas de qué se está tratando el problema, pero pídele ayuda a Dios, porque Él sí sabe exactamente cuál es el asunto en el cual tiene que intervenir cuando tú se lo pidas. Para terminar, quiero terminar con una corta historia y con un desafío. Yo tengo un muy buen amigo que conocí cuando llegué a la iglesia. En ese entonces yo tenía 12 años y él tenía 8 años, 8, 9 años más o menos. Él tocaba piano desde los 6 años. Entonces hoy es pianista profesional, vive en España. Tocamos juntos en el grupo de la iglesia muchos años y era muy fácil tocar con él porque yo tocaba guitarra eléctrica, pero él era tan bueno que aunque yo me equivocara no se notaba. Entonces más bien me caía el hermano. Resulta que Jorge tenía una diferencia más o menos de edad de 3 a 4 años conmigo y un día cuando yo tenía 21 años y él tenía 17 años, nos propusimos un desafío. No sé quién lo dijo, no sé si fui yo, fue él, pero dijimos, oye, ¿por qué no hacemos la del hermano Carrillito? Si el hermano Carrillo ha orado toda la vida a las 6 de la mañana, ¿por qué nosotros no podemos? Y dijimos, amén, po. Y nos empezamos a levantar. Yo vivía un poquito más lejos que Jorge de la iglesia. Entonces yo me levantaba, me acuerdo, 5:30, me lavaba los dientes, pasaba por el baño, hacía las cosas que se hacen en el baño, y después me iba a la casa de Jorge, que yo vivía aquí en un pasaje, lo pasaba a buscar a él, y nos íbamos a la iglesia. Yo me levantaba a 5:30, estaba en la casa de Jorge más o menos como 10, 5 para las 6, y nos íbamos a la iglesia. Hablamos con el pastor que nos pasara una llave en la iglesia para poder ir todos los días temprano. Fuimos a orar durante un año, sí, casi un año completo, todos los días. Algunas veces le ganábamos al hermano Carrillito, pero la mayoría de las veces el hermano Carrillito no ganaba a nosotros, llegaba antes que nosotros. Pero siempre estuvimos durante todo ese año orando. Vimos grandes cambios en nuestra realidad espiritual. Vimos un crecimiento en nuestras vidas. ¿Y saben qué más vimos? Vimos que la amistad que ya teníamos hace 7 años se fortaleció más. Porque ya no solo era una amistad de tocar en el grupo de música, él no jugaba la pelota, era re malo. No sé si, bueno, si me ve en algún momento, no sé si hoy juega la pelota el Jorge, pero en los años no jugaba, era peor que yo. Entonces, no era una amistad por hacer deporte, era una amistad porque estábamos en el grupo de música, yo era amigo también de su mamá, de su hermano. Entonces, teníamos una buena relación, pero durante ese año nuestra amistad se estrechó mucho más, porque pasamos a una nueva dimensión, digámoslo así, de nuestra relación, en la cual nuestra relación se fundamentaba en la oración con Dios. Orábamos juntos. Teníamos a alguien con quien nos volvíamos vulnerables, con quien compartíamos nuestras luchas, que oraba por nosotros. Hoy Jorge está en España, sigue siendo un gran amigo, no le hablo tan seguido como quisiera, falta de tiempo mío, falta de tiempo él, pero seguimos en contacto. Y es alguien a quien aprecio mucho, de hecho yo no tengo tantos amigos, pero Jorge es uno de los que se cuenta entre esos amigos. Esa es la corta historia. El desafío que yo les quiero hacer para esta semana, porque la próxima semana vamos a tener el tema de la oración parte 2, pero durante esta semana yo les quiero lanzar un desafío. Quiero proponerles que encuentren un amigo de oración. ¿Saben una de las cosas que me servía pasar a buscar a Jorge e ir a la iglesia a orar? ¿Saben por qué? Me servía por varias razones, pero una de ellas era porque sí o sí tenía que levantarme, si el Jorge me estaba esperando. Y no había celular. Entonces no tenía cómo mandarle un WhatsApp y decirle, oye, me quedé dormido, o hoy día no voy porque estoy cansado. Iba nomás, y me levantaba y lo pasaba a buscar. Muchas veces me quedé dormido y no pasé, y él se iba solo. Muchas otras veces yo pasé y no sé si es una mala palabra, pero me rajé llamando afuera de la casa del Jorge,
Y no salió el Jorge, porque más encima dormía en el segundo piso al fondo. Entonces, si no estaba despierto, no me escuchaba, pero ni aunque le tocara una bocina. Pero lo que sí nos sirvió a los dos era saber que a tal hora teníamos que juntarnos para ir a orar juntos. Y eso hacía que nos levantáramos todos los días con el propósito de orar. Busca una persona con quien puedas comenzar a orar, a tener tiempos semanales o diarios, ¿por qué no? Para que puedan orar juntos por las necesidades personales del uno y del otro, por sus familias, por la iglesia. ¿Quién sabe? Ustedes son el próximo carrillito que con sus oraciones va a sostener este trabajo que estamos haciendo acá también, por el mundo. No se olviden del video, vean el video, les vamos a dejar el link, lo vamos a enviar al grupo de WhatsApp, vean el video. Tus oraciones pueden cambiar la realidad espiritual de personas que tú ni siquiera sabes que existen. Eso sí, un consejo, hombres busquen hombres para orar y mujeres busquen mujeres para orar. Los matrimonios, si quieren orar juntos, está bien, pero no sería tan buen consejo, ¿no es cierto?, que yo le diga, bueno, no sé, ¿cómo dice? El que tiene oído, que oiga, ¿no es cierto? Oren y busquen una persona. Esto te va a motivar para no claudicar, para no abandonar en tu compromiso de oración, que fue mi caso con Jorge. Vuélvete vulnerable con esa persona. Sé honesto, sé abierto. ¿Sabéis qué? Estoy luchando con esto. Este es mi gran problema que me está alejando de Dios. O esta es la gran crisis que estoy enfrentando. Déjate sorprender por lo que Dios va a hacer en este tiempo de oración y en esa relación de amistad, en oración, que tú vas a establecer con otra persona. No sigas luchando solo, porque yo sé lo difícil que es levantarse temprano para orar, aunque uno tenga todas las intenciones del mundo. Si eres medianamente pecador como yo, te va a costar levantarte en las mañanas. Pero si tienes la presión de que alguien más te está esperando, va a ser más fácil levantarte y orar con esa persona. Pero hermano, no dejes de orar. El Señor nos mandó a orar. ¿Por qué no lo hacemos? Y aquí obviamente paso el aviso. Todos los martes a las 19 horas por Skype nos juntamos a orar. Y lo digo con el dolor de mi corazón. Echo de menos a muchos de ustedes. Yo tengo la fe y la esperanza y por ahí sé que algunos se juntan en ese horario y se juntan a orar entre ellos y me parece súper bien, pero sé de 4 o 5 personas eso. ¿Qué pasa con el resto? ¿Por qué no están orando? ¿Por qué no nos estamos juntando como iglesia a tener tiempos de oración? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy muchísimas gracias, tú eres muy bueno. Tú nos amas, tú nos hablas de diferentes formas y tú quieres obrar en nuestra vida para la gloria de tu nombre. Te pido, Señor, que tú tomes, Señor, esta palabra que ha sido expuesta por ti, Señor, y que tú nos ayudes para que nuestra vida sea transformada conforme al deseo de tu corazón. Señor, despierta ese fuego, esa pasión, ese deseo en nosotros de orar. Señor, haznos un pueblo de oración, haznos una iglesia de oración. Despierta el deseo y el anhelo de juntarnos y orar, Señor. Ayúdanos para poder comprender que nuestras oraciones sí importan, que no es algo mínimo lo que estamos haciendo cuando estamos orando e intercediendo por otros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús yo te lo pido. Rompe tú, Señor, todo argumento mental, toda fortaleza que se ha levantado en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos quiere convencer y que quiere impedir que oremos, Señor. Señor, ayúdanos a valorar esta herramienta que tú nos has dado como medio de comunicación contigo para que tú intervengas en nuestra vida y a través de nuestra vida en el mundo entero. En el nombre de Jesús, amén.